Hoy llevamos un mes de las protestas que comenzaron en el 28 del mes pasado. Hoy se está cumpliendo exactamente un mes. Esta semana se le ha hecho una moción de censura al ministro de Defensa, Molano. 69 senadores votaron a favor del ministro Molano, un ministro asesino, un ministro que tiene manchadas sus manos de sangre del pueblo colombiano, de jóvenes inocentes. Un ministro que se atrevió después de un bombardeo a unos niños en Colombia llamarlos máquinas de guerra. En Colombia tenemos los valores totalmente invertidos. Los senadores del Centro Democrático de Cambio Radical y los senadores cristianos votaron a favor del ministro Molano. Del Centro Democrático y de Cambio Radical se puede esperar lo peor, porque son unas ratas, pero que los cristianos voten a favor de un asesino, ¿qué clase de cristianos son esos? ¿Qué Biblia leen esos cristianos? O sea, que esos cristianos son los que hace más de 2000 años hubiesen votado por Barrabás. En vez de votar por Jesús, hubieran votado por Barrabás. Eso es lo que hicieron esos famosos cristianos. Esos son los senadores que representan a los cristianos allá, en ese nido de ratas que se llama el Senado. Ahora está más que nunca comprobado que el gran problema de Colombia son la gente que nos representa allá. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Con el voto, ¿a quién estamos eligiendo? Estamos eligiendo a nuestros propios verdugos. Tenemos los valores totalmente invertidos. Un país que en el año 2017 se le dice que si quiere la paz y ganó el no, ganó la corrupción y ganó el vandalismo, ganó el no, ganó la gente que ama la guerra, ganó la gente que tiene manchadas las manos con sangre, ganó la gente que patrocinaron o fueron cómplices directos o indirectos de los falsos positivos, de todas las masacres que ha habido durante años en Colombia, desde que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Esas personas son las que quieren que en Colombia siempre haya guerra, porque esas son las personas que se nutren, que viven de la guerra del pueblo, de la sangre del pueblo. Con eso es que ganan votos y con eso es que están allá, corrompiendo cada vez a un país como Colombia. En el 2018 se pide una votación para acabar con la corrupción. El umbral eran 12.100.000 y no se consiguió esa votación. Entonces nosotros como pueblo también tenemos muchísima culpa, porque nos dicen que salgamos a votar si queremos la paz y la gente no sale a votar, que si queremos que se acabe la corrupción, la gente no sale a votar, pero sí dejamos que en el 2018, como en muchas otras elecciones, nos la roben. ¿O será que no sabemos que tenemos un presidente ilegítimo, una marioneta de Uribe, del hombre más corrupto de la historia de Colombia? Unas elecciones que se comprobó que la registraduría cometió fraude electoral. Después salieron los audios de la niña política y un fiscal que lo único que ha hecho, como es parcero de Duque, lo único que ha hecho es echarle tierrita a eso de la niña política. Pero un fiscal que está presto para salir a expropiar a los camioneros ahora en las manifestaciones, a quitarles su herramienta de trabajo, supuestamente por los bloqueos. Bloqueos hay en Colombia porque para venir de Villavicencio a Cali hay que pagar 31 peajes. Ese camionero tiene que pagar 31 peajes. Esos sí son bloqueos. Y si no los paga, no lo dejan pasar ese peaje. Entonces, somos una sociedad que tenemos totalmente invertidos nuestros valores y nuestros principios éticos y morales. Es impresionante que en una sociedad en pleno siglo XXI estemos viviendo estas situaciones.
en un país medianamente civilizado, en un país medianamente democrático. Ese ministro Molano, esa rata asquerosa, ya tenía que haber renunciado. Como mínimo ya tenía que haber renunciado. Por dignidad y por principios y valores, ya tenía que haber renunciado. Un país en el que muchos senadores se les llena la boca diciendo que el narcotráfico, que hay que combatirlo, y cuando detienen a una persona con 10 kilos de marihuana, sale en todas las portadas de los medios prepagos de Colombia. Pero resulta que a una familia de bien le- les, se les cae una avioneta con más de 400 kilos, y entonces eso es una tragedia familiar. Una avioneta que sale de Guaymaral, donde está la base de la policía antinarcóticos. O sea, ¿dónde, en qué cabeza cabe que en una base antinarcóticos, en una base de la policía antinarcóticos en Guaymaral, de su pista salga una avioneta que no era la primera vez? Está registrado que casi 40 veces esa avioneta ha salido para México. Iba para Sinaloa. O sea, ¿quiénes son los que están manejando la droga en Colombia? ¿Los narcotraficantes o los políticos narcotraficantes? ¿Ah?